Algunos se han preguntado si realmente hay cambios que se están dando en esta sociedad que marcan cambio también en la creencia en muchos de los cristianos, especialmente en países desarrollados, y en qué forma eso podría afectar el funcionamiento de la expansión de la fe. Los ministerios Ligonier y Lifeway Research hicieron un estudio sobre el estado de la teología en los Estados Unidos y se han revelado algunos puntos claves. Uno es que ha aumentado aún dentro de los creyentes la negación de la inmutabilidad de Dios, ya que la mitad de los adultos en los Estados Unidos consideran que Dios aprende y se adapta a las diferentes circunstancias, por lo tanto cambia, aunque la Biblia enseña lo contrario. Dice que Dios es el mismo, porque yo, el Señor, no cambio, lo dice Malaquías 3:6. La segunda cosa que se está experimentando en la teología de Estados Unidos es el resurgir de la herejía arriana. Es sorprendente el hecho de que el 73% de los creyentes que se identifican como evangélicos piensa que Jesús es el primer y mayor ser creado por Dios. Eso se trata del arrianismo, herejía ya condenada en el siglo IV y que sostiene que Jesús no comparte la misma divinidad que el Padre. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La tercera característica que está afectando la teología es la negación de la deidad de Jesús, debido al enorme porcentaje de supuestos creyentes que ven a Jesús como un ser creado. No sorprende entonces que el 43% de los evangélicos niega la divinidad de Cristo, pero la Biblia lo dice claramente que Él, Dios, es sobre todas las cosas y está hablando en este caso de Jesús, como lo dice Romanos capítulo 9, verso 5, primera de Juan 1:1. Otra de las creencias que se ha adaptado en la teología en los Estados Unidos es la creencia de que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, no es una persona. El 60% de creyentes está de acuerdo con que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no es una persona. Pero la Biblia habla claramente de el Espíritu Santo como una persona. Otra característica es que hay dogmas fundamentales que todavía se aceptan a pesar de respuestas alarmantes sobre Jesús y el Espíritu Santo. La encuesta recoge que la gran mayoría de los evangélicos afirma la Trinidad y la perfección de Dios. Otras declaraciones muestran que más del 90% de los evangélicos sostienen que están relacionadas a la autoridad de la Biblia como la regla de fe, y eso se ha mantenido, así como la justificación por la fe y la resurrección corporal de Cristo. Pero también hay un universalismo creciente. El universalismo parece ganar terreno tanto fuera como dentro de la iglesia. El 67% de los adultos consideran que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo judaísmo y el islam. El 56% de los evangélicos también están de acuerdo en lo que revela como una tendencia a aceptar la igualdad de todas las religiones. El 56% de los creyentes evangélicos están creyendo que hay muchos caminos que conducen a Dios, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra característica es la negación del pecado original. El 57% de los creyentes evangélicos afirma aquí en los Estados Unidos que la mayoría de las personas es buena por naturaleza
y aún el 65% está de acuerdo con que todos nacen inocentes ante los ojos de Dios. Pero el apóstol Pablo menciona en Romanos 5:12 que el pecado entró y con el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por lo tanto todos somos pecadores. Hay otra característica que se ha integrado y es la adoración personal o familiar reemplazando la iglesia. Después del COVID, eh, eh, muchas personas ya no regresaron a las iglesias y se están reuniendo en casa. La situación del COVID tuvo un impacto muy notable en la asistencia de las congregaciones y la encuesta parece confirmar esa tendencia. Aunque solo el 26% de los evangélicos niegan la obligación de unirse a la iglesia local, un 54% de creyentes sostiene que la adoración individual o familiar es un reemplazo válido para la asistencia regular a la iglesia. Otro elemento es el avance de la ideología de género. Son muchos los creyentes que están aceptando eso como parte de los cambios, y es un alto porcentaje. Casi un tercio de los evangélicos encuestados creen que la identidad de género es una cuestión de elección, y este es un cambio tremendo. Y por último, el avance del secularismo en la sociedad. La encuesta también confirma el creciente secularismo en la sociedad norteamericana. La mayoría de adultos en los Estados Unidos niega que el sexo extramatrimonial o el aborto sean pecados, como tampoco creen que la Biblia tenga autoridad para decirles cómo deben vivir. Por el contrario, los evangélicos afirman la enseñanza bíblica de estos temas éticos, aunque surge una incógnita en cuanto a cuánto más podrá sostenerse la autoridad de la Biblia y cuánto más podrán sostenerse las doctrinas que se han mantenido firmes. ¿Esto qué nos indica? Estamos en un mundo de cambio, pero los valores y los principios de Dios se mantienen. Dios mantiene su palabra y Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Y eso es lo maravilloso, es saber que todo esto, en medio de estos cambios en cuanto a creencias, tenemos todavía la regla de fe y conducta, la palabra de Dios que se mantiene para siempre. Mi invitación es: volvamos a los principios de la Biblia y no negociemos los valores establecidos por Dios, porque en esto se ve la soberanía de Dios, porque su palabra jamás cambiará. La paz de Dios sea con ustedes. Es el deseo de su hermano y amigo Serafín Contreras Galeano.